Bueno, les venimos a exponer sobre las instalaciones de gas en viviendas. Dicha presentación realizada por Castillo Luis y Sierra Cariante. El diseño del sistema de tuberías. Primero, ¿para qué sistema es aplicable la siguiente información? Pues para los sistemas conectados a la red de distribución doméstica de gas metano y gas licuado de petróleo, o sistemas conectados a instalaciones de suministro de gas licuado de petróleo. ¿Cuál es la presión máxima de dichas tuberías? Las presiones máximas de operaciones permitidas son, para edificaciones residenciales, comerciales, entre otros, 413,69 kilopascal o 60 psi. Y para sistemas con doble regulación o regulación en dos etapas, máximo de 103,42 kilopascal o 15 psi. En caso de sistemas de hasta 3 etapas de regulación o varias etapas, máximo de 34,47 kilopascal o 5 psi y 3,47 kilopascal o 0,5 psi entre la salida de la única o última estación de regulación y la válvula de conexión a los equipos que utilizan gas metano o gas licuado de petróleo en estado gaseoso en ocupación residencial. Dimensionamiento de los sistemas de tubería. Tenemos el flujo de gas que debe ser determinado directamente a partir de los consumos máximos dados por los fabricantes de los equipos de gas a ser servidos. Cuando el consumo del equipo no esté definido, debe contactarse al fabricante, al proveedor de gas o usar valores típicos de la tabla a nuestra derecha. Debemos tener en cuenta que como base para el dimensionamiento de la tubería debe usarse el flujo horario máximo, suponiendo que todos los equipos estén operando en su máxima capacidad de forma simultánea. También debemos tener en cuenta que las tuberías deben tener como diámetro nominal mínimo 20 milímetros para tuberías de polietileno de alta intensidad y tuberías de polietileno de 12,75 milímetros o 1 pulgada para cobre y 12 milímetros en tuberías de polietileno de alta intensidad, también para acero de 12,75 milímetros. ¿Cómo se utiliza la tabla 1 adjuntada en la norma Covenin de instalaciones de gas? Primero tenemos los consumos de los artefactos más comunes. Según tenemos para cocina doméstica, cocinas comercial, reverbero, entre otras cosas. Y del lado derecho tenemos las columnas que indican su consumo por hora, tanto en kilocalorías, en metros cúbicos o pie cúbico. Para ello vamos hasta el artefacto que vamos a suministrar el gas y ubicamos según las unidades que queremos el consumo por hora. Pérdida de presión permitida. La pérdida de presión de diseño en cualquier sistema de tubería bajo las condiciones de máximo flujo probable debe ser tal que la presión de alimentación en el equipo sea mayor que la mínima presión requerida para la adecuada operación del mismo. La máxima presión de operación para residencias unifamiliares no debe exceder de 3,5 kilopascal o 0,5 psi. Estos son internas en una edificación. Para residencias multifamiliares tenemos primero que no debe exceder de 3,5 kilopascal o 0,5 psi y 34,48 kilopascal de 5 psi como máximo para sistemas de tuberías que se instalen en el interior de edificios desde la canalización principal y o ascendente hasta la regulación por piso y debe estar ubicada en áreas ventiladas o en ductos. Para comercios, en los sistemas de tuberías que se instalen hasta los equipos de gas, la máxima presión no debe exceder de 34 kilopascal o 5 psi. Y cuando los sistemas de tubería operen con una máxima presión de operación entre 34 kilopascal y 105 kilopascal. Estas deben ser instaladas en el exterior adosadas a la edificación.
Los sellantes para rosca. En las uniones de las tuberías roscadas deben aplicarse pastas o cintas para garantizar la hermeticidad de la unión. Los sellantes de rosca deben ser compuestos por politetrafluoroetileno y estas uniones o tuberías mecánicas y accesorios deben primero estar limpias, sin ninguna corrosión, en buen estado, verificadas por los técnicos. Las tuberías y accesorios deben unirse además mediante el uso de cualquiera de los siguientes métodos, como la termofusión, que es encaje y tope a tope, la electrofusión y acople mecánico, cumpliendo con las normas técnicas aplicables en la norma Covenin 2580 y 3839, y las especificaciones de los fabricantes. Cuando se realicen dichas uniones se deben observar lo siguiente. La unión debe soportar una resistencia a la tracción longitudinal como mínimo igual a la de la tubería plástica instalada. Y los accesorios para uniones deben estar marcados y certificados según la norma Covenin 3839. Los medidores de gas. Estos se deben ubicar para ocupaciones residenciales y comerciales en casetas, gabinetes o recintos protegidos. En el caso del metano, las que estén específicamente diseñadas para uso subterráneo pueden ubicarse dentro de tanquillas o módulos subterráneos o directamente enterrados. En el caso del gas licuado de petróleo, se prohíbe instalar las instalaciones de medición en tanquillas o en módulos subterráneos. Los medidores de gas deben ubicarse como mínimo a 3 metros de distancia de las fuentes de ignición. ¿Dónde no deben ubicarse? No deben ubicarse ni en sótanos ni en vías de escape, núcleos de escaleras o donde pueden estar sujetos a una vibración excesiva, inundación, impacto de vehículos o corrosión para los casos en los cuales los medidores no tengan protección adecuada. No deben ubicarse tampoco en áreas expuestas a temperaturas fuera de los límites recomendados por el fabricante. El venteo de dichos reguladores o medidores. Todos los reguladores deben tener incorporado el sistema de venteo a la atmósfera. El venteo debe estar diseñado para evitar la entrada de agua, de insectos u otras materias externas que puedan causar su bloqueo. ¿Cómo identificamos los reguladores, medidores o tuberías? Ellas se deben identificar en los centros de medición, deben estar identificadas de manera de que permanentemente con una placa metálica donde se indique el piso y el número del apartamento o local comercial al cual corresponda cada medidor, o con las etiquetas a nuestra derecha. Instalaciones de las tuberías de gas. 1. Tenemos tuberías subterráneas en áreas externas de las edificaciones. Estas se deben ubicar e instalarse con un recorrido lo más rectilíneo posible. Las tuberías de polietileno de alta intensidad subterráneas deben instalarse dejando suficientemente espacio libre, aislándolas adecuadamente de cualquier fuente de calor para impedir que éste perjudique las propiedades de la tubería para el servicio. Se deben evitar colocarlas debajo de colectores de aguas fluviales y agua servida. Además, las rutas de las tuberías deben ser demarcadas o señalizadas, como lo indica en la imagen a la derecha. Protección contra daños. Deben proporcionarse medios para evitar esfuerzos en las tuberías cuando exista tráfico vehicular o cuando las condiciones de inestabilidad del suelo pudieran provocar el hundimiento de las tuberías o los cimientos de las paredes. Las tuberías deben estar enterradas o cubiertas de tal manera que queden protegidas del daño físico. Cuando las tuberías pasen a través de jardineras, arbustos o áreas cultivadas, deben protegerse del daño físico cuando pueda superponerse razonablemente que tal daño pudiera ocurrir. Profundidad. Las tuberías deben estar colocadas en el fondo de una zanja a una profundidad no menor a 0.40 metros, es decir, 40 centímetros. La distancia entre otras tuberías debe ser como mínimo entre gas u cualquier otro servicio de 0,30 metros
o 30 centímetros. Tuberías en las edificaciones. Podemos encontrar tuberías empotradas en paredes. Las tuberías deben estar empotradas en paredes de bloque hueco y ser empalmadas mediante soldadura a tope, soldadura a encaje o roscada. No se permite el uso de uniones universales. El trazado de la tubería debe ser diseñado de manera de reducir el mínimo número de empalmes y conexiones. Debe minimizarse el número de empalmes en la construcción de tramos rectos. Debe ser solamente en dirección vertical y horizontal. La distancia mínima entre las tuberías que conducen gas y las tuberías de otros servicios debe ser de 0.3 metros o 30 centímetros. Y cuando se cruzan debe ser de 0,05 metros o 5 centímetros. La distancia mínima entre dos o más tuberías que conducen gas debe ser de 0,01 metros o 1 centímetro. No se permite la instalación de tuberías en tabiquería o en elementos de fácil remoción similares. Las tuberías no deben estar en contacto físico con estructuras metálicas, tales como cabillas de refuerzo o conductores eléctricos neutros. También podemos conseguir tuberías en pisos. Se permite que las tuberías de gas se empotren en las losas de piso de concreto. Las tuberías deben encontrarse rodeadas de un mínimo de 2,54 centímetros o 1 pulgada de concreto y no deben hallarse en contacto físico con ninguna otra estructura tal como una barra de refuerzo o conductores eléctricos o de conexión a tierra. Todas las tuberías, accesorios y tuberías ascendentes deben estar protegidos de la corrosión. Las tuberías de agua ubicadas en pisos macizos tales como las de concreto se podrá tender en canales realizados en el piso y cubiertos de un modo que permitan el acceso a las mínimas con un daño mínimo al edificio. Cuando las tuberías que se encuentran en los canales del piso puedan estar expuestas a humedad excesiva o a sustancias corrosivas, deben protegerse contra la corrosión. En los puntos donde las tuberías salgan del piso debe sellarse el espacio anular y la tubería debe ser empalmada mediante soldadura a tope, soldadura a encaje o roscada. Tuberías embonadas. Se permitirá que las tuberías de gas se instalen de forma superficial y recubierta con un mortero u otro material. La tubería debe estar recubierta por un material de embonado con un espesor mínimo de 0,05 metros o 5 centímetros, como se muestra en la figura. Ubicaciones prohibidas. Las tuberías para suministro de gas ubicadas en el interior de las edificaciones no deben instalarse en o a través de conductos de circulación de aire, chimeneas o venteos de gas de combustión, conductos de ventilación, baños, dormitorios, sótanos y similares, núcleos de escaleras, fosas, de ascensores, ductos de instalaciones eléctricas, telefónicas, sanitarias, de basura y lencería, cuartos de tablero y transformadores eléctricos. Tampoco se permite la instalación de tuberías en las paredes que conforman los recintos o ductos antes mencionados. Como se puede ver aquí en la figura, son varias tuberías que fueron mal ubicadas. Inspección, prueba y purgado. Los sistemas de tuberías nuevos y las secciones que se reparen, modifiquen o amplíen en tuberías existentes deben ser inspeccionadas y probadas. Las inspecciones y pruebas consisten en inspección visual y pruebas de presión, realizadas durante y después de la construcción. Antes de su aceptación previa a la puesta en servicio, todos los sistemas de tubería deben ser inspeccionados y probados para determinar que los materiales, diseño, construcción y forma de instalación cumplan con los requisitos de esta norma. La prueba debe ser capaz de revelar todas las fugas de las conexiones probadas.
Prueba de presión. Procedimiento. Se tapa el extremo libre de la tubería principal y el extremo libre de la tubería de conexión con el artefacto. Se inyecta aire comprimido por el punto más conveniente del tramo a ensayar. Se somete al tramo bajo ensayo a una presión de 207 kPa o 30 psi. Se cierra la llave de paso utilizada para la inyección de aire y se desconecta la fuente de aire. Se deja el tramo de tubería sometido a presión del ensayo durante 10 minutos, al terminar de los cuales se efectúa una lectura, una presión existente en dicho tramo. Se realizan 2 nuevas lecturas de presión con intervalos de 10 minutos entre cada una de ellas. La diferencia de las 2 últimas lecturas realizadas no debe ser mayor al 1% de la lectura inicial, tomada a los 10 primeros minutos. Si la diferencia de las 2 últimas lecturas realizadas es mayor a 1% de la lectura inicial, es indicativo de la existencia de fugas, por lo cual se deben detectar tales fugas, corregirlas y repetir nuevamente el ensayo. El tramo de la prueba no debe ser desacoplado de las fuentes de suministro de gas. Prueba de hermeticidad, detección de fuga. La prueba se debe realizar en cualquiera de las siguientes condiciones. 1. Puesta en servicio por primera vez de un sistema nuevo de tubería. 2. Los manómetros utilizados para esta prueba deben tener una apreciación de 3 kPa o 0.5 psi. También se podrán utilizar registradores de presión o indicadores digitales. 3. Antes de enterrar, empotrar, ocultar, pintar o revestir tubería. 4. Sospecha de presencia de fuga de gas. 5. Reemplazo de medidores u reguladores. Intervención de un conector de equipo. 7. Interrupción del suministro de gas con intervención al sistema de tubería. En caso de sistemas de tubería en desuso, por un periodo igual o mayor de 6 meses, deben ser sometidos a una prueba de hermeticidad con aire o gas inerte, según lo descrito en esta norma. El sistema de tubería completamente instalado debe ser sometido a una prueba de hermeticidad. Y 10. Cuando se realizan pruebas de hermeticidad por tramo, se deben realizar una prueba adicional en los puntos de unión para verificar las posibles fugas en los mismos. Preparación de la prueba de hermeticidad. Antes de efectuar la prueba de hermeticidad del sistema de tubería, debe hacerse una inspección de la totalidad del sistema para determinar que no existan conexiones o extremos abiertos, que todas las válvulas intermedias estén en la posición abierta, que todas las válvulas manuales de conexión a los equipos estén completamente cerradas y aquellas que no estén conectadas a equipos tengan un tapón en la parte final. Adicionalmente, se debe verificar que el sistema de tubería no contenga líquido. Métodos de la prueba de hermeticidad. 1. Prueba de hermeticidad mediante el uso de medidor de gas. Inmediatamente antes de la prueba, debe comprobarse que el medidor esté instalado correctamente y que no tenga conexión de desvío. Y en caso de tenerla, debe estar cerrada. La verificación de fuga se realiza mediante la cuidadosa observación del indicador del medidor para determinar si el gas fluye a través del mismo. La siguiente tabla puede utilizarse para determinar el tiempo mínimo de observación. La tabla número 4 describe la duración de la observación para varios diales de medidores. En el lado izquierdo tenemos el rango del dial que está en metros cúbicos por vuelta y en el lado derecho el tiempo de observación. Para un rango de 0,005 y 0,010 el tiempo de observación es de 5 minutos. Para un rango de 0,20 el tiempo de observación es 7 minutos. Para un rango de 0,0
0,050 es 10 minutos y el rango de 1 es de 20 y de 0,2 es de 30. Los valores obtenidos por experiencia del personal operativo del gas doméstico. Si durante el tiempo de observación el indicador se mueve, significa que el sistema de tubería no es hermético. En el caso de que el indicador no se mueva durante el tiempo de observación, debe encenderse un quemador y observarse si éste se mueve, lo cual es indicativo que el medidor se encuentra en funcionamiento y la prueba se acepta como válida. Si dicho indicador no se mueve o no registra un flujo de gas a través del medidor hacia el quemador, significa que el medidor está defectuoso, por lo cual la prueba no es válida. Nota: este método es válido para verificar las fugas en las secciones de tuberías aguas abajo del medidor de la prueba. 2. Prueba de hermeticidad mediante el uso de indicadores de presión. Con el manómetro instalado, según lo indicado en la prueba de hermeticidad de la válvula de acometida, y colocando otro manómetro inmediatamente aguas abajo del primer regulador, se procede a la apertura de la válvula de acometida para permitir la presurización del sistema. Ante cualquier indicio de fuga debe cerrarse inmediatamente la válvula de acometida y corregir la falla en el sistema y repetir la prueba. En caso contrario, se continúa hasta que se estabilicen las presiones. Se procede a cerrar la válvula de acometida y se observa la lectura de los manómetros durante 20 minutos. Si la lectura no se mantiene estable, hay indicios de la presencia de fuga, las cuales se deben ubicar y corregir, luego repetir la prueba. 3. Ubicación de fugas mediante el uso de aguas jabonosas y detectores de gas. Para ubicar posibles puntos de fuga en el sistema de tubería sometido a presión, se debe utilizar un detector de gas u agua jabonosa. Se recomienda iniciar la detención en las conexiones accesibles, válvulas, reguladores y medidores. Si existen fugas en los puntos anteriormente señalados, se deben corregir y repetir la prueba de hermeticidad. De persistir las fugas, se deben ubicar las mismas en el resto del sistema de tubería. Certificado de las pruebas. Deben elaborarse un informe técnico de todas las inspecciones, pruebas realizadas y los resultados obtenidos, indicando las secciones del sistema de tubería que estén aptas y las cuales no para su puesta en servicio. Toda tubería debería de tener una periodicidad de la prueba de hermeticidad. Los sistemas de tuberías de gas deben ser probados cada 5 años. Puesta en servicio. Una vez cumplidas las condiciones establecidas en la inspección, se procederá a la instalación de todos los artefactos. Para la puesta en funcionamiento del artefacto, se debe comprobar con una solución de agua jabonosa o un producto similar la hermeticidad de todas las uniones comprendidas entre la válvula del artefacto, tubería de conexión y el propio artefacto. Después de instalados todos los artefactos, se deberá proceder a su purga, encendido de los pilotos y ajuste de los quemadores. El aspecto de las llamas debe permitir comprobar el correcto funcionamiento de los artefactos. Por lo tanto, se debe advertir que cuando las llamas con aspecto vivo y estable mantienen un tono azulado, cuando tenemos el exceso de aire primario se refleja en las llamas pequeñas vibrantes y de tono violáceo, y cuando hay carencia de aire se observa en una llama con un tono o un cono poco definido con puntas amarillas. Se debe acotar que antes de dejar la vivienda, el instalador de servicio debe verificar que todos los artefactos estén funcionando correctamente.